para que seamos capacitados por el Espíritu Santo y así poder dar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje que tiene que llegar a cada rincón. Y por eso ese evangelio eterno, hermanos, tiene que alumbrar la tierra con la gloria de Dios, como dice Apocalipsis 18. Es interesante que el mensaje del primer ángel nos dice que debemos temer a Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Ustedes se dan cuenta que la humanidad, a medida que pasa el tiempo, teme menos a Dios. Los gobiernos van legalizando el pecado cada día más. Legalizando el pecado. Hay muchas cosas que son legales hoy que antes no lo eran. Eran consideradas atrocidades. Pero hoy en día los gobiernos y el mundo está legalizando cada día más el pecado. ¿Y saben qué produce eso, hermanos? Un acondicionamiento mental, emocional, va acondicionando. Y por eso es que el apóstol dice, no os conforméis a este siglo. ¿No os qué? ¿No os qué, hermanos? No os conforméis a este mundo. Ay del cristiano que se siente cómodo en este mundo. Ay del cristiano que busca la forma de acomodarse a las cosas que brinda este mundo. Dios quiere que nosotros temamos su nombre. Y temer es obediencia. ¿Qué es temer? Temer a Dios es obedecer sus preceptos. Es obedecer su palabra. Es adecuar nuestra voluntad a la de Dios. Es rendirnos. Por eso es de vuelta al altar. De vuelta al altar. De vuelta a la palabra. De vuelta a Dios. Y por eso es que hay que temer a Dios y darle honra y darle gloria. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque hay una hora de juicio. Y todos sabemos que esa hora de juicio inició, ¿qué año? 1844. Pero el juicio de Dios tiene varias etapas. Estamos en la etapa investigativa, donde se definen, ¿verdad?, los que han de ser salvos o no. Y el juicio empieza por casa. ¿Por dónde empieza el juicio? Por casa. ¿Por qué empieza por casa? Porque los que nunca han aceptado a Jesús como Salvador personal no tienen que ir a un tribunal. O sea, pero todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal y nos hemos comprometido con Él, nuestros nombres son analizados diariamente en el santuario celestial. ¿Cuánto? Diariamente. Nuestros nombres son analizados, nuestros casos se van viendo. Por lo tanto, es necesario que tú y yo estemos bien ante el juez. Y por eso el juez ahora es abogado, que es Cristo Jesús. Qué interesante es el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Es interesante. Nos debe mover a reflexionar y a vernos en el espejo. ¿Estoy yo temiendo a Dios? No es tenerle miedo a Dios, es obedecerle por amor, porque Él nos ama. Amén. Es que mi amor por Cristo me lleve a obedecerle, porque Él me amó primero y entregó su vida por mí. Y si Él entregó su vida por mí y todo el cielo lo dio en Cristo para salvarme, su amor debe moverme a amarlo. Y al amarlo, obedecerlo de todo corazón. Hay un segundo mensaje, un segundo ángel. Dice el versículo 8.
Estamos en Apocalipsis 14. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Oh hermanos, las falsas doctrinas, Babilonia ha llenado el mundo de las falsas doctrinas. Doctrinas que han desviado a los seres humanos del santuario celestial de Cristo, que está en el santuario celestial, del intercesor. Y falsas doctrinas que han definido otros intercesores aún muertos. Doctrinas que han desviado al mundo de la obediencia a los mandamientos de Dios. Doctrinas que han guiado al mundo a la idolatría. Pero nos dice la Biblia aquí, nos dice la palabra en el segundo ángel, que Babilonia, ¿qué va a pasar con Babilonia? Ha caído Babilonia. Babilonia caerá. Y recuerden ustedes cuando cayó la Babilonia imperial, la sentencia fue que nunca más habitarían gente allí. Y la Babilonia moderna, espiritual, caerá de tal manera que no engañará más a las personas. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo nosotros hacemos que Babilonia caiga? Predicando el mensaje del primer ángel, dando a conocer las verdaderas doctrinas bíblicas, enseñando a la gente que hay un solo intercesor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús. Enseñándole a la gente los mandamientos de la palabra de Dios, guiando a las personas a temer a Jehová, a no conformarse al pecado, sino a salir del pecado y a venir al único que puede dar salvación. Por eso, como iglesia, hermanos, tenemos que poner en alto los mensajes de Dios. Y es por eso que la iglesia ha definido para este año como libro misionero El conflicto de los siglos. Es un libro que tiene que llegar a cada hogar, ¿sí o no? Por eso tenemos que esforzarnos para adquirir libros, aprovechar el especial de los libros a 130 pesos y así comprar libros para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, y también para el impacto que vamos a hacer, que por cierto vi una publicación donde hay un especial con el t-shirt, ¿verdad? Para el impacto que va a hacer la sociedad de jóvenes y que vamos a hacer como iglesia allí. Así que, hermanos, el segundo ángel habla de la caída de Babilonia, y en este sentido yo quiero decirles que la victoria no es de Babilonia. La victoria no es de Satanás. La victoria es de Cristo y su iglesia. Amén. La victoria está en Cristo y su iglesia. Por lo tanto, la iglesia de Cristo triunfará. ¿No dicen amén, hermanos? ¿Tenemos duda de eso? La iglesia de Cristo triunfará con Cristo. Y tú y yo somos triunfadores en Cristo. Por lo tanto, nuestro desafío es mantenernos en Cristo y hacer lo que dice el mensaje del primer ángel. Pero ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? En el versículo 9 nos dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual será echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El tercer ángel, hermanos, resume junto
con él los otros dos mensajes. Y también da una advertencia. ¿Qué da también? Una advertencia. Si alguno adora ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Recuerden que la bestia representa el sistema papal completo. Todo el sistema. ¿Por qué todo el sistema y no una sola persona? Porque no depende de una persona. Es todo un sistema dirigido directamente por el dragón. ¿Y quién es el dragón? El otro caballero, claro, no es caballero nada, ¿no? El enemigo dirige directamente. Pero ¿quién es la imagen de la bestia? ¿Quién es la imagen de la? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿quién es la imagen? La imagen tiene que ver con el protestantismo apóstata, hermanos. Dirigido especialmente, encabezado por Estados Unidos, que dejando el principio de conciencia, de la conciencia, del vivir de acuerdo a la conciencia de cada uno, será usado con el poder político el poder religioso va a usar el poder político de Estados Unidos para obligar al mundo a hacer lo que diga la bestia. Y todos sabemos que el punto principal, especialmente en el último tiempo, será la adoración a Dios en el falso día de reposo. La idea es guiar a la humanidad a aceptar la adoración del falso día de reposo y no el verdadero día de reposo. Por lo tanto, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un papel principal, un papel protagónico en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque es la iglesia cristiana, la única iglesia cristiana que proclama el séptimo día, sábado, como el día de reposo de Jehová, como el día del Señor. Hay otras iglesias hay otras comunidades religiosas más bien, que ya han aceptado el sábado como día de reposo. Pero la iglesia como institución, la única iglesia cristiana es la iglesia adventista del séptimo día que proclama el sábado como el día de reposo de Jehová. Amén. Todos sabemos que hay otras comunidades religiosas no cristianas como los judíos, ¿verdad? Y otros que también guardan el sábado. Pero la única iglesia cristiana como institución que proclama el sábado como día de reposo es la iglesia adventista del séptimo día. Por lo tanto, esta iglesia es una iglesia profética. ¿Es una iglesia cómo? Que nació, surgió y se desarrolla como producto del cumplimiento de la profecía. Por lo tanto, tú y yo no estamos en cualquier iglesia. Tú y yo no pertenecemos a cualquier iglesia. Tú y yo pertenecemos al remanente de Dios. Amén. Amén. ¿Te sientes bien tú al pertenecer al remanente de Dios? Sí. Tienes que sentirte bien ahora. Eso es un compromiso grande. Es un gran compromiso, hermanos. Es por eso que necesitamos volver al altar. Regresar a la iglesia del libro. Regresar, hermanos, y pedirle al Señor que nos despierte, que nos reavive, que nos reanime y que nos comprometa seriamente con su palabra, con su mensaje, no solamente predicarlo, sino vivirlo. Por lo tanto, hermanos queridos, el desafío que nos lanza hoy la Iglesia Mundial con este tema es que nos identifiquemos claramente con los mensajes de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque el mundo necesita
como dice Apocalipsis 18. Vamos a leerlo. Apocalipsis 18:1. ¿Qué nos dice allí? Después de esto, de estas cosas, vi otro ¿qué? Otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Amén. Nos dice la de White que este ángel le da fuerza al mensaje del tercer ángel, y ese ángel somos nosotros. Ese ángel somos tú y yo, que somos llamados a ir. Yo iré a ir a predicar y alumbrar la tierra con la gloria de Dios. Amén. Dios quiere que nos comprometamos a eso. Por lo tanto, en estos días en los cuales nos consagramos de verdad al Señor, Él quiere ungirnos con su Santo Espíritu. Él quiere darnos su poder. Él quiere llenarnos de su gracia. Él quiere capacitarnos para poder cumplir la obra, hacer la obra y alumbrar la tierra con el mensaje de Dios, el evangelio eterno, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres tú que el Señor te llene de su espíritu? Pónganse de pie todos los que quieren que Dios los llene de su espíritu y nos capacite para hacer su obra. Yo quiero que los que puedan nos arrodillemos para hacer esta oración. Padre nuestro, Dios eterno, alabado y glorificado es tu nombre. Señor, gracias porque tu iglesia está unida en oración, porque tu pueblo está unido en el propósito de recibir el poder de Dios. Oh Señor, limpia nuestras almas. Lávanos de nuestros pecados. Quita toda mala inclinación, toda inclinación pecaminosa, Señor, quítala de nosotros. Transfórmanos. Impártenos tu gracia y tu justicia. Permítenos, Señor, tener entendimiento de tu palabra. Poder comprender la realidad del tiempo en que vivimos. Señor, tu palabra indica que estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Por eso, Señor, ayúdanos a ponernos en el carril, en el camino que tú has definido. Que temamos a Dios, que le demos gloria al Creador de todas las cosas. Que podamos obedecer tu palabra por amor, que podamos gozarnos en obedecer tu palabra. Que encontremos, Señor, alegría en hacer tu voluntad. Señor, no permitas que las vanidades de este mundo y las falsas doctrinas nos desvíen del camino de verdad. Ayúdanos, Señor, a afianzar nuestros corazones y nuestras mentes en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. De tal manera, Señor, que seamos sellados para vida eterna. Pero úsanos también para alumbrar la tierra, todo el sector de San Carlos y todo el territorio que compete a esta iglesia, que podamos
transmitir la luz de Cristo y podamos ver a muchos venir a la salvación. Bendice tu iglesia mundial, Señor. El liderazgo de tu iglesia, los propósitos, los planes. Mira cuánta gente en el mundo. Hay lugares donde no han sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Bendice el esfuerzo que hace la iglesia mundial por penetrar a esos lugares. Los misioneros que están en tierras, lejanas tierras, exponiendo sus vidas con el propósito de hacer llegar tu mensaje. Cuídalos, protégelos y úsalos para salvación de muchos. Señor, estamos conscientes de que tu venida está próxima. Que nuestros corazones palpiten con la venida de Cristo. Y así, Señor, nos uses para gloria tuya. Gracias, Señor, por escuchar la oración de tu pueblo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.